Ay, perdón, es que no sé qué le pasa. Como una vez ya le tiene pasado que quiero entrar en el iPad, pero no sé por qué como que tarda en darme el link donde dice conectar. No sé por qué a veces tarda. No. Ay, ¿por qué lo hace? Permítame un segundito. Voy a aprender y apagar el iPad. O sea, no sé qué pasa. Me molesta. Ya está, se está encendiendo el iPad. Ya quedó. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar de síndrome nefrótico y nefrítico, pero para poder hablar de esto de síndrome nefrótico y nefrítico tenemos que conocer algunos aspectos relacionados con las glomerulopatías, ¿sí? Ok, bueno, como yo les había dicho anteriormente, en el sistema renal podemos ver cierto tipo de patologías. Pues para eso tenemos que conocer cuál es la unidad funcional básica del riñón. Como saben, la unidad funcional básica del riñón, ahí creo que lo hice mal, pero bueno, en esencia lo que me interesaba son las partes, ¿no? Las partes, más que esté muy bien dibujado, lo que ustedes quieran. Este, tenemos que recordar que tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, ¿sí? El espacio, ¿no? La cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Eso forma parte de la unidad funcional básica del riñón. Y tenemos que recordar arteriola aferente, arteriola eferente, glomérulo. Sí, tenemos que recordar algunas cosas básicas, como por ejemplo, este, tenemos que recordar, vamos a ver qué pasa. Tenemos que recordar que nosotros tenemos una membrana o una barrera que es la membrana o barrera glomerulocapilar de
de la nefrona, ¿sí? O sea, si nosotros nos acercamos mucho, 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 vamos a ver que... Ay, no sé qué pasó. Van a ver que ahí tenemos las células, ¿sí? Son las células endoteliales, ¿sí? Y obviamente también vamos a tener los podocitos, ¿sí? Tenemos los podocitos, también vamos a tener una membrana basal, ¿sí? Y tenemos que recordar que, por ejemplo, van a haber unos poros, ¿sí? Y van a estar fenestrados, ¿no? Bien, ok. Entonces, tenemos que saber algo. Por ejemplo, si hay un error o un problema en lo que es la membrana basal, es decir, que sus componentes o las estructuras que componen a la membrana basal tienen algún problema estructural o funcional, entonces nos va a dar principalmente, pero no únicamente, un síndrome nefrótico. ¿Sí? Eso es importante. Recuerden que la membrana basal tiene una lámina rara externa, una lámina rara interna y una lámina densa, que lo que hace es detener partículas utilizando cargas, ¿sí? La diferencia de cargas, recuerden que los opuestos pues se van a atraer, entonces van a evitar que puedan pasar partículas a través de sus cargas, gracias a las cargas que tiene. Y obviamente va a haber una limitación de paso de sustancias o cosas grandes, como por ejemplo la albúmina, que no va a poder pasar. Por eso nosotros no tenemos albúmina y la que pasa se reabsorbe, ¿no? No puede pasar porque es muy grande. Por eso ahí se dice que tenemos una limitación y esa limitación, es por los poros. Pero cuando por alguna razón la célula que forma parte del endotelio del glomérulo se inflama, eso se llama glomerulonefritis. Cuando se inflama, pues los poros quedan más grandes. Quedan grandes y esto permite que pasen algunos eritrocitos. Ay, no me gusta ese color. Pasan algunos eritrocitos, pero cuando pasan, se deforman los eritrocitos. Cuando pasan a través de esos fenestras o esos poros, quedan deformes. No son el clásico eritrocito así, sino que quedan deformes. Esos son eritrocitos dismórficos. Y también pueden ser rodeados por la proteína de Tam-Horsal y se llamarían cilindros eritrocitarios. También cuando tenemos una glomerulonefritis por inflamación del glomérulo, también logra pasar la albúmina, ¿sí? Albúmina, ¿sí? Normalmente no debería de pasar o puede que pase, pero muy poca cantidad. Se dice que, se dice que cuando tenemos proteinuria y esa proteinuria, cuando más del mayor o igual al 40% de las proteínas son albúmina, se dice que esa proteinuria es una proteinuria glomerular. Dicho de otro modo, normalmente, aunque pudiera haber algo de proteinuria, sería primordialmente no albúmina, sino otras proteínas, ¿sí? Cuando hay proteínas y más del 40% es albúmina, es una proteinuria glomerular, lo que nos da a entender que se está perdiendo la albúmina. Es importante que recordemos que las glomerulonefritis como tal tienden a darnos principalmente un síndrome nefrítico. Hay que entender
que en ocasiones una glomerulonefritis nos puede afectar la membrana basal y darnos un síndrome nefrítico más un síndrome nefrótico. Y puede suceder al revés, que una afección de la membrana basal nos afecte el glomérulo y nos dé también un síndrome nefrótico con síndrome nefrítico. Bueno, ¿y qué es eso de síndrome nefrótico y qué es eso de síndrome nefrítico? Dentro de las cosas más importantes que tenemos que recordar, tenemos a las proteínas, ¿sí? Las proteínas en la orina. Vamos. Normalmente, sí podemos tener proteínas en la orina, ¿sí? El valor normal es menos de 30 miligramos de proteínas recolectada en 24 horas. Esto es lo habitual, ¿sí? Además de que la mayoría no son albúmina. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos mayor a 30, pero menor a 300 miligramos en 24 horas, se dice que el paciente tiene eh, proteinuria moderada, leve a moderada, o también se le puede decir microproteinuria. Cuando el paciente tiene más de 300 miligramos, pero menos a 3 gramos al día, se dice que es una macroproteinuria o una proteinuria, sí, severa, proteinuria severa. Cuando tienes más de 3 gramos en 24 horas de proteínas, se dice que es una proteinuria en rango nefrótico, se le dice. Ahí ya se darán cuenta cuál es la principal característica del síndrome nefrótico con esta frase, ¿no? Síndrome, proteinuria en rango nefrótico. Cuando tiene más de 10 gramos en 24 horas, se dice que es una proteinuria grave, ¿sí? Otros libros la manejan como severa como tal, ¿no? Así lo manejan algunos libros. Bien, ahora, habitualmente puede ser que haya algunas situaciones en las que transitoriamente tengamos proteinuria, sea proteinuria, microproteinuria o macroproteinuria. Hay situaciones que pueden hacer que transitoriamente, como por ejemplo el ejercicio extenuante, infecciones urinarias, eh, traumatismos, mucho tiempo caminar o sedestación, pueden causar proteinuria, pero suele regresar a su normalidad, ¿sí? O sea, que tal vez estés en más de 300 por 2 días, pero luego regreses a menos de 300 y regreses a lo normal, ¿sí? Les repito, normalmente la mayoría de las proteínas no son albúmina. Así es. Cuando la mayoría de las proteínas son albúminas, se dice que el problema es en el glomérulo, como que hay un problema en el glomérulo que está perdiendo demasiadas proteínas, principalmente albúmina. ¿Sí? Bien. Ok, el síndrome nefrótico tiene sus características que ahorita vamos a ver, que lo van a diferenciar del nefrítico. El nefrítico es más por una glomerulonefritis y el nefrótico es más por una afección de la membrana basal, más sin embargo, una glomerulonefritis puede causar un síndrome nefrótico también y una alteración de la membrana basal puede también llegar a causar un compromiso del glomérulo y un síndrome nefrítico, ¿sí?
Ok, es importante que sepamos que glomerulopatía, como su nombre lo dice, es una entidad que afecta a los glomérulos, ¿sí? Tenemos dos tipos de glomerulopatías. Tenemos a las glomerulopatías primarias y tenemos a las glomerulopatías secundarias. Vean cómo las primarias, el problema inicia en el glomérulo y causa un daño directo al glomérulo. Las glomerulopatías secundarias es una enfermedad sistémica, o sea, es un problema sistémico, pero que puede condicionar un daño en el glomérulo, ¿sí? Recordemos las capas de la membrana, de que los componentes de la barrera del filtrado glomerular, ¿cuáles son? Tenemos el espacio de Bowman, ¿sí? Tenemos la capa visceral de la cápsula de Bowman o los podocitos. Tenemos la lámina basal, que tiene sus láminas rara, externa, interna y lámina densa. Tenemos el endotelio capilar y la luz del capilar, obviamente. Bien, hay ciertas glomerulopatías que son enfermedades propias del glomérulo y nos pueden condicionar síndrome nefrítico o nefrótico, ¿sí? O ambas. ¿Cuáles son esas que se consideran glomerulopatías primarias, o sea, afecciones puras propias del glomérulo? Tenemos a la enfermedad de cambios mínimos, tenemos la nefropatía membranosa idiopática, tenemos la nefritis IgA, tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica y la enfermedad antimembrana basal glomerular. En sí, estas se pueden manifestar con un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico o una combinación de ambas. Suelen tener su predominante. Ahora, dense cuenta que hay algunas patologías sistémicas que pudieran evolucionar a una afección de también del glomérulo, como lo es la nefropatía diabética, tener lupus, vasculitis asociadas a ANCA, enfermedades de acúmulo de paraproteínas como amiloidosis, glomerulonefritis asociadas a procesos infecciosos, entre otras cosas. Es importante que recordemos que las glomerulopatías pueden presentarse con hematuria glomerular, que es cuando tienes mayor o igual a 5% de glóbulos rojos dismórficos. Esto tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 95% para que se deba a una glomerulopatía. El no tener al menos más del 5% de glóbulos rojos que estén deformes sugiere que es una hematuria, o sea, una eritrocitos que salen de algún otro punto, no necesariamente desde el glomérulo, sino otro punto diferente de la vía urinaria, ¿sí? Eso es lo importante, es lo que define que sea una hematuria glomerular o tubular, ¿no? En este caso, también tenemos que considerar que pueden haber otros cilindros cuando se trata de una glomerulonefritis o glomerulopatía, como cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios y cilindros mixtos, que es una combinación. Recordemos que hay una proteinuria que se le denomina proteinuria glomerular. Recuerden que normalmente las proteínas en la orina son menores a... si llega a pasar alguna proteínas en la orina, suelen ser en menos de... La minoría es... permítanme. Les decía que en lo usual la minoría es albúmina de esas proteínas que lograran pasar, ¿sí? Pero o sea, aquí te dice que cuando la albúmina supera más del 40% de las proteínas que haya, ¿sí?
Una forma de hacerlo es simplemente y llanamente dividir la albúmina urinaria, que normalmente no te la dan en el examen de orina, salvo que tú la pidas con la intención, o sea, que tú pongas, hazme albúmina en la orina, por favor, porque si tú no lo pides así, no lo hacen. O sea, el examen general de orina sí te dice las proteínas, pero así literal, proteínas totales, no te dice albúmina, nada. Tú tienes que pedirlo intencionadamente en la boleta o solicitud o formato de solicitud de algo. Entonces pides albúmina urinaria y lo divides entre las proteínas urinarias, que estas sí te las dan por default. Y si esto supera más de 0.4, pues ya quiere decir que más del 40% son albúmina. O sea que sería una proteinuria glomerular. Y eso es interesante porque te dice, si la relación albúmina urinaria, proteínas urinarias es menor a 40, más probablemente es que se da una patología tubulointersticial, o sea, no una patología propiamente del glomérulo, sino de otro sitio. Y bien, vamos a hablar un poco del síndrome nefrótico y las diferencias con el nefrítico. Para eso vamos a ver un caso clínico. Bien, bueno, pues tenemos a una mujer, tiene 42 años de edad, ella es de Valladolid, es ama de casa, es casada. Como antecedentes heredofamiliares, tiene una carga genética positiva para diabetes e hipertensión. Como antecedentes personales que no son patológicos, pues nada relevante realmente. Y como antecedentes personales patológicos, llama la atención que padece de diabetes desde hace un año, pero no tiene tratamiento. Y tiene una apendicectomía hace 15 años. Todo lo demás, negado. Padecimiento. Inicia hace 3 semanas como un edema de miembros inferiores y hace 2 semanas se le agrega al cuadro disnea progresiva, o sea, una falta de aire que fue aumentando o progresando. Luego, hace una semana se agrega, además de lo que tenía, edema debajo de los párpados, o sea, edema palpebral y de los miembros superiores, así como mayor progresión de la disnea, está siendo ahora de medianos esfuerzos. Y ya hace 3 días sucede que ya el edema es en todo el cuerpo, es un edema generalizado y también presentaba a la paciente como que un incremento de la presión arterial y como que ya casi no orinaba. ¿Cuál fue el motivo por el que acudió a urgencias? Disnea, pero ahora es una disnea de mínimos esfuerzos, así como astenia y adinamia. A la exploración física tiene edema palpebral, tiene un poco de ingurgitación venosa yugular, se ve grueso su vena yugular. Están disminuidos los ruidos cardíacos, perdón, están normales los ruidos cardíacos, perdón. Tiene una disminución de los movimientos torácicos, o sea, una disminución en la ampliación y amplexación. A la auscultación hay una disminución de los ruidos respiratorios, sobre todo en las áreas subescapulares, y está disminuido las vibraciones vocales. Y a la percusión se escucha mate en áreas subescapulares bilaterales. Piel y mucosas X, salvo que están un poco subidratadas. El abdomen eh, presenta a la percusión, a la auscultación disminución de peristalsis, pero a la percusión se presenta signo de la ola positivo y matidez cambiante en el abdomen. No se palpan visceromegalias. En las extremidades tiene edema de miembros superiores e inferiores con un signo de Godet positivo. Llenado capilar bien, tiene una taquicardia de 104 latidos por minuto y el resto está bien, salvo que la presión sí está un poco elevada en 140-90. Aquí tenemos los estudios paraclínicos. Pues dentro de los estudios paraclínicos tenemos
que tiene una hemoglobina de 11.4, o sea, tiene una anemia leve. Tiene leucocitosis de 14.000, expensas de neutrofilia, 92%. Tiene alteración de la glucosa, tiene 116. Y presenta una elevación importante de los azoados, pero más expensas de la creatinina, siendo 12.7, una elevación muy importante. También se comenta que tiene hipoalbuminemia. Vean cómo la albúmina es de 1.2 cuando lo normal es 4, ¿sí? Tiene globulinas bajas igual. En el examen general de orina tiene una leucocitosis, una piuria de 10 a 12 por campo de gran aumento, bacterias abundantes, esterasa leucocitaria positivo, nitritos negativo, y vean cómo tiene una proteinuria de 500 miligramos por decilitro. La radiografía presenta ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos borrados con presencia de curva de Damasov bilateral, o sea, lo que sugiere un derrame pleural. Se le hizo una paracentesis porque esos datos que leyeron hace rato de que tenía signo de la ola y matidez cambiante son sugerentes de acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Eso se llama citis. Y le hicieron un procedimiento en el que le sacan el líquido de la pancita que se llama paracentesis y se estudió ese líquido, ¿sí? Y también le hicieron prueba de VIH y VDRL para así VIH y sífilis y salió negativo. Le hicieron otro examen general de orina que continuaba con proteinuria 500 miligramos por decilitro, presentaba cilindros granulosos abundantes, cilindros serios, eritrocitos de 10 a 12 por campo, no reportaban eritrocitos dismórficos y seguía con la leucocituria o piuria, que es de 25-30 por campo. Le hicieron un cultivo de líquido de la panza y salió negativo. Le hicieron por fin la depuración de proteínas en recolección de orina de 24 horas, dándonos una proteinuria de 8 gramos en 24 horas. También se le hizo un ultrasonido de abdomen y tórax presentando un aumento del tamaño de los riñones con un eje longitudinal bilateral de 12 centímetros, pero sin pérdida de la relación corteza-médula. Asimismo tenía ascitis moderada y derrame pleural bilateral. Ella pidió su alta voluntaria. ¿Cuál fue el diagnóstico en este caso? Primero, la paciente estaba reteniendo líquidos. Eso se llama síndrome de retención hídrica. En sí, incluye edema generalizado y el término más correcto en este caso era anasarca porque tenía no solo edema, sino que además tenía acúmulo de líquidos en cavidades como del derrame pleural bilateral y la citis, es lo que define la anasarca. También cumplió criterios de algo que se denomina síndrome nefrótico. También tenía datos de falla cardíaca. Y también tenía una lesión renal aguda, ¿no? Y una probable infección de vías urinarias y diabetes. ¿Qué tratamiento se le dio? Furosemida, ceftriaxona, insulina. Prednisona y enoxaparina. Bueno, ¿qué define el síndrome nefrótico? Como tal, el síndrome nefrótico se define por una proteinuria mayor a 3 gramos. Hay libros que te dicen 3.5 gramos en 24 horas, pero más de 3 gramos está bien. O esto se puede hacer en una recolección de orina de 24 horas, pero debido a que es muy laborioso, complejo y tedioso hacer la recolección en 24 horas, también se puede hacer esta prueba, esta fórmula o esta división en una muestra aislada. Si las proteínas en la orina entre la creatinina en la orina es mayor a 3, sugiere que tiene una proteinuria en rango nefrótico. ¿Qué ventaja tiene solo hacer esta multiplicación de proteínas entre creatinina en una muestra de orina? Es que, bueno, como acabo de decir, tiene la ventaja de que es menos laboriosa, se puede utilizar como una prueba de screening, tamizaje, en una sola muestra, no necesitas recolectarlo en 24 horas. Nada más que recuerden, chicos, lo vuelvo a decir para que no digan, es que no lo dijo, sí lo dije.
en un examen general de orina, si tú no lo pides con la intención, nunca te van a hacer las proteínas, bueno, proteínas sí, la creatinina urinaria nunca te la van a hacer, a menos de que tú escribas, y creatinina en la orina, porque si no, no te lo hacen, te entregan el ego y no puedes hacer tu cálculo porque no lo pediste intencionadamente. ¿Sí? Cuando tú divides esto y te da más de 3, sugiere que la pérdida de proteínas en esa muestra es suficiente para rango nefrótico, pero siempre que tengas esta positiva, tienes que confirmarla haciendo esta prueba más larga, que es la recolección de orina en 24 horas. Bueno, el hecho de que pierdas proteínas en la orina hace que disminuya la albúmina en tu sangre, por eso tienes hipoalbuminemia, el punto de corte es cuando tienes menos de 2.5 de albúmina. Si bien es cierto que lo normal es de 4 de albúmina, pero para fines académicos, con que tengas menos de 2.5 está baja, para fines de síndrome nefrótico, para hablando de síndrome nefrótico. Obviamente esto es en la sangre y va a haber hipoalbuminuria, que quiere decir pérdida de albúmina a través de la orina. Recuerden que tienes que ser más del 40% de las proteínas van a ser albúmina. Normalmente no el más del 40% es albúmina, sino una minoría, pero en estos casos suele ser más del 40%, o sea, una proteinuria glomerular. Edema, tiene que tener edema el paciente, generalmente es periférico, ¿sí? Y presenta también, puede presentar, no tiene que, pero puede presentar una hipercolesterolemia, que quiere decir un colesterol total elevado, más de 350 miligramos por decilitro, y al haber esa pérdida, ese aumento tan exagerado de colesterol en la sangre, también va a haber una pérdida de colesterol en la orina, o sea, lipiduria. Aquí las diferencias entre síndrome nefrótico y nefrítico. El inicio habitualmente del nefrótico suele ser lento y paulatino, gradual. En cambio, los síndromes nefríticos mayormente empiezan de sopetón, así muy rápido, de golpe. Ambos te pueden dar edema, pero digo, al final de cuentas lo que tienes que recordar es que el que te da más edema o retención hídrica es el nefrótico. La presión arterial, lo que sí caracteriza al nefrítico es que eleva la presión arterial, pero no es habitual que se eleve en nefrótico. Ingurgitación venosa yugular es más probable que se eleve en el nefrítico que el nefrótico. Proteinuria, evidentemente, esa es una de sus propiedades del nefrótico. Tanto las dos pueden tener proteinuria, pero se dice que la proteinuria del síndrome nefrítico no va a llegar a más de 3 gramos por 24 horas. Por lo tanto, se le denomina una proteinuria en un rango no nefrótico y desde luego que la proteinuria del paciente con síndrome nefrótico se le va a llamar, o sea, va a tener más de 3 gramos en 24 horas. De hecho, es lo que la define, proteinuria en rango nefrótico. Hematuria no es habitual que vaya a ocurrir en el nefrótico, pero sí en nefrítico. Y no olviden el mayor o igual a 5% de los eritrocitos que hay en la orina van a ser con dismorfia. Ahí está, cilindros eritrocitarios ausentes en la nefrótico, pero presentes en un síndrome nefrítico. Y la albúmina sérica va a estar baja en la sangre y va a estar casi normal, o si acaso levemente disminuida en el síndrome nefrítico. Como pueden observar, cuando hablamos de glomerulopatías, ¿se acuerdan que lo mencionamos? ¿Se acuerdan que mencionamos glomerulopatías primarias y secundarias? Aquí están algunas glomerulopatías primarias mezcladas con algunas secundarias. Mayormente son primarias las que están acá. Y vean, aquí te dice la predominancia de síndrome. Puede ser nefrótico o nefrítico, pero como vimos anteriormente, puede presentar dos características, como por ejemplo la glomerulonefritis mesangioproliferativa, que puede tener síndrome nefrótico o nefrítico o compartir características. O vemos la de cambios mínimos, que se da en edad pediátrica y es la principal causa de síndrome nefrótico en edad pediátrica. La glomerulonefritis membranosa es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos, ¿sí? Y vemos como la glomerulonefritis postinfecciosa, que es la causa número 1 de síndrome nefrítico, ¿sí? Hay otras causas. Lo que yo les decía, en la epidemiología, la glomerulonefritis de cambios mínimos es la principal causa de síndrome nefrótico en los niños.
También es importante que recordemos que la principal glomerulopatía en personas de raza afroamericana es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tenemos que recordar que la principal causa de síndrome nefrótico en un adulto es la glomerulonefritis membranosa. Y hay otras más, pero no son tan relevantes. Tenemos que recordar que el síndrome nefrótico puede ser por una glomerulonefritis secundaria, una glomerulopatía secundaria, no primaria. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué situaciones nos causan una glomerulonefritis, perdón, un síndrome nefrótico, perdón, secundario o por una glomerulopatía secundaria? Puede ser la diabetes, puede ser enfermedades autoinmunes, puede ser por fármacos, puede ser por infecciones o cánceres. O sea que no necesariamente porque tengas un síndrome nefrótico es por culpa del riñón. A lo mejor tienes una enfermedad de estas y te está causando una glomerulopatía secundaria y con eso un síndrome nefrótico secundario. ¿Cuál es la teoría? Hay dos teorías, la de infrallenado y la de sobrellenado. O sea, estas teorías explican el edema que tienen los pacientes con síndrome nefrótico. Por ejemplo, como tienen una pérdida de proteínas muy exagerada, esto condiciona que en la sangre haya una disminución de la albúmina. Y como la albúmina es la presión, es la principal, no es la principal, sino que su principal función de la albúmina es mantener una presión coloidosmótica, pues que va a ser una presión negativa, o sea, una presión de jalar del intersticio hacia dentro del vaso sanguíneo los líquidos corporales. Entonces la presión coloidosmótica del plasma baja cuando hay una hipoalbuminemia. Esto condiciona que haya una fuga del volumen plasmático. ¿Sí? Esta fuga del volumen plasmático, bueno, en este caso la disminución del volumen plasmático por la fuga va a condicionar que se eleve la ADH o hormona antidiurética. Esta va a retener agua y va a favorecer el edema. Asimismo, la disminución del volumen plasmático, puesto que se fugó hacia el intersticio, va a hacer que la mácula densa perciba que hay menos sodio en el filtrado y por lo tanto se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, vasopresina, lo que retiene sodio gracias a la aldosterona y con el sodio agua y por lo tanto es un edema. O sea, se mantiene activado este sistema de forma anómala. Y hay otra teoría del sobrellenado que esta se debe a según esta teoría, se debe a un defecto del túbulo renal. Y este defecto en el túbulo renal va a condicionar que haya un volumen plasmático que puede estar normal o alterado, ¿no? Normal o elevado incluso, ¿no? La verdad es que aquí se acepta más esta teoría, pero te menciona que hay ambas teorías. ¿Por qué? ¿Por qué se cree que hay dos teorías? Porque en algunos pacientes se ha medido la ADH o hormona antidiurética y está normal. Se ha medido la aldosterona y está incluso hasta baja. Por eso es que surge una segunda teoría, porque dijeron, esta teoría no explica todos los casos, porque hay casos con ADH normal y con aldosterona baja incluso. Entonces no se explicaría todos los casos del síndrome nefrótico gracias a esta situación. Por eso es que existen esas dos teorías. No lo olviden, una es por la proteinuria, la otra es por un defecto en los túbulos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues hablando del edema, generalmente el síndrome nefrótico te puede generar más edema que el síndrome nefrítico. Obviamente se va a acumular el líquido, sobre todo en áreas laxas del cuerpo, como por ejemplo los párpados, ¿sí? Los tobillos. Aquí podemos ver un pie y el dorso del pie y cómo se forma este hueco, este espacio, ¿sí? Tiene un signo de Godet positivo, o sea, que forme fobia. Es importante que recordemos que puede haber hiperlipidemia, y puede haber alteración de la piel y las faneras, como por ejemplo los pacientes que tienen un síndrome nefrótico por mucho tiempo pueden desarrollar unas bandas blancas en las uñas que se llaman bandas de Merck, ¿sí? En realidad no son patognomónicas, ni mucho menos, sino que quiere decir que en algún momento de nuestras vidas tuvimos hipoalbuminemia, ¿sí? Por eso dicen que pueden saber cómo está tu estado de salud viendo tus uñas. Y aquí tenemos un dato clínico relacionado con el acúmulo de lípidos, como por ejemplo esto que se llama antelasmas. Esto que ven acá es un acúmulo de lípidos en el tejido blando igual, ¿sí?
Por ejemplo, aquí te dice que este paciente tiene un síndrome nefrótico con un colesterol total de 550, ¿no? Y se acumula esto. Ok, aquí nos está mostrando cómo se ve un sedimento nefrótico con un cuerpo oval graso, te dice. Cuerpo oval graso con la flecha blanca. Esto es grasa, ¿no? Un cilindro graso con flecha roja. Este es un cilindro, por eso tiene forma de cilindro y es grasita lo que tiene. Y gotas de grasa libre, que son estas que brillan, ¿no? Esto es lo que se esperaría o pudiera ver en los pacientes con síndrome nefrótico. Aquí un acantocito que evidentemente pues parece Mickey Mouse, pero no lo es. Es un eritrocito que está todo deforme, o sea, vean cómo se ve todo raro, no tiene la clásica forma de un eritrocito. Eh, ok, cuando ya tú diagnosticas un síndrome nefrótico o sospechas de un síndrome nefrótico, hay que hacerle la depuración de creatinina en recolección de orina de 24 horas para que tú documentes que sí tienes una proteinuria en un rango nefrótico. Tienes que evaluar las causas. Recordemos que hay causas primarias, o sea, glomerulopatías primarias, y hay causas secundarias o glomerulopatías secundarias que nos condicionan un síndrome nefrótico. Hay que evaluar condiciones que se asocien a este, buscar complicaciones y considerar hacer biopsia renal. Esto de la biopsia renal más habitualmente la hacemos en glomerulonefritis que causan síndrome nefrítico, pero algunas veces también lo hemos hecho en síndromes nefróticos. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome nefrótico? Pues bueno, le damos diuréticos porque tienen una retención de líquido así muy canija. Les damos furosemide, que es un diurético de asa, que es la que más nos hace pérdida de líquido para restablecer y disminuir ese exceso. Yeca Soara, que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, que previamente les dije que iba a estar hiperactivado en muchos casos. Podemos darle, ya saben, captopril o enalapril. Le damos hipolipemiantes, en este caso una estatina, porque recuerden que tiende a haber una elevación del colesterol. ¿Por qué se eleva el colesterol? Recuerden que como estás perdiendo muchas proteínas a través de la orina, ¿quién es el que sintetiza proteínas principalmente? Es el hígado. Entonces, a manera de respuesta o mecanismo desesperado, empieza a sintetizar, obviamente, albúmina, pero empieza a sintetizar no solo albúmina, sino que diversas proteínas, incluyendo apoproteínas, que como saben forman parte de las lipoproteínas. Eso explica por qué al haber un aumento de los transportadores, aumenta la cantidad de transportación de los lípidos corporales y por eso aumentan el colesterol en sangre en estos pacientes. Bueno, puede estar, no tiene que, pero puede estar. Entonces le damos estatinas para disminuir la probabilidad de que se formen placas de ateroma y con eso se obstruyan las arterias. Antitrombóticos, pues mientras el paciente está hospitalizado, si es que está hospitalizado, hay que darle una tromboprofilaxis. Les damos de forma preventiva, les damos enoxaparina subcutánea cada 24 horas. No porque ya tengan un trombo, sino se les da como en una dosis que no es para que te quite un trombo, sino para evitar que se formen trombos porque estás en un estado protrombótico. Antibióticos se pueden dar, pero solo si hay una infección agregada. Esteroide, no está seguro todavía si funciona o no el esteroide, o sea, glucocorticoides. ¿Por qué se piensa que puede funcionar si se da metilprednisolona o prednisona? Porque muchas glomerulopatías, no muchas, algunas glomerulopatías más bien pueden tener un componente autoinmune, como por ejemplo el lupus, que tiene un componente autoinmune, entonces se puede intentar dar esteroides. Si eso no funciona o como apoyo, se puede dar otros inmunosupresores como la ciclofosfamida y no me acuerdo cuál es. Aquí unas recomendaciones. Te dice la relación proteinuria-creatinuria en una muestra aislada debería realizarse en vez de la depuración de proteínas en recolección de orina de 24 horas. Okay. Y esta se puede hacer como tamizaje. Una vez que te sale positiva esta en una muestra aislada, te puedes continuar con una recolección de orina en 24 horas para confirmar una proteinuria en un rango nefrótico. Miren esto, aunque las trombosis venosas profundas es una complicación del síndrome nefrótico, no hay evidencia de que la anticoagulación esté indicada en todos los pacientes con síndrome nefrótico. Tampoco es una
vamos, no tienes que dejárselo al paciente que está en su casa, ambulatorio, con síndrome nefrótico. Generalmente se lo damos a los pacientes que por alguna razón teniendo síndrome nefrótico los tenemos que ingresar y tienen que estar acostados en la cama por varios días, porque recuerden que ahí se está apoyando el mecanismo de estasis venosa, lo que favorece genera más protrombosis y hay riesgo. Entonces a ellos sí, pero a los pacientes ambulatorios no hay que dejarles porque están en constante movimiento y no se condiciona, no se favorece la estasis. Te dice, aunque la hiperlipidemia es una complicación común del síndrome nefrótico, no hay evidencia de que las estatinas deban ser iniciadas únicamente con la idea de tratar las manifestaciones asociadas al síndrome nefrótico. Pues un poquito lo mismo que lo de las trombosis, como que teóricamente sí lo puede hacer, pero no parece muy relevante. Entonces digo, no es una obligación empezarlo. Para serles franco, yo sí lo empiezo. Restricción de sodio, restricción de líquido, uso de diuréticos y los yecas. Dice, es un manejo médico apropiado para la mayoría de los pacientes con síndrome nefrótico. O sea, decirle al paciente que no esté comiendo sal, que no coma mucha sal, que no tome tantos líquidos y puede usar diuréticos cuando esté muy hinchado y sí estar tomando el Yeca o Ara independientemente que padezca de la presión o no padezca de la presión. Aquí lo estamos dando para otra cosa, los Yecas y los Ara. Y te dice, los glucocorticoides y los inmunosupresores pueden beneficiar al paciente con síndrome nefrótico, pero los riesgos potenciales son significativos y no hay evidencia o guías que recomienden su uso. ¿Quién sabe qué le pasa? Quiero proyectar mi iPad, pero le pasa eso de que no, como que no sale la, no sé, como que se atrasa. A ver, ¿qué puedo apretar como para actualizar la página? Ahí está, ya me deja. Pues bueno, aquí este cuadro se los voy a dejar para que ustedes lean. No lo voy a leer yo. Este es el cuadro que les dije que yo hice cuando, bueno, este lo hice cuando yo era estudiante, cuando era estudiante de medicina, hace algunos ayeres. Hice este resumen de glomerulopatías. Como pueden observar, son glomerulopatías primarias, ¿eh? Ojo, primarias, no secundarias. No se vayan a equivocar, no vayan a cometer un error. Las que se mencionan en este capítulo del Farreras son primarias. Y vean que está bonita porque te dice el tipo de glomerulopatía, por ejemplo, en este caso, la glomerulonefritis aguda posinfecciosa. ¿Qué lo causa? Es causada por el estreptococo betemolítico del grupo A de Landsfield o también denominado Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Algunos datos de epidemiología. Dice, es más frecuente por infecciones cutáneas o que es más frecuente por infecciones cutáneas por estreptococo que por infecciones faringoamigdalinas. Vean que tiene una latencia de aparición a 10 días después de la infección respiratoria alta o pueden aparecer 2 a 3 semanas después de la infección de la piel. La anatomía patológica,
pues aquí te dice algunas cosas, ¿no? Una de las maneras que pueden hacer para aprenderlo es ver una imagen esquemática del glomérulo y sus capas y sus componentes para que puedan más o menos entender esto que voy mencionando acá. Por ejemplo, proliferación endocapilar, infiltración por polimorfonucleares y monocitos. Esto es característico. Se forman depósitos nodulares, también denominados HOMS o ojivas, fuera de la membrana basal glomerular. Esto es la lesión típica o propia de la glomerulonefritis postinfecciosa, las jivas. En la inmunofluorescencia, que es un estudio que le ponen cierta, una sustancia que hace una reacción que se ve como algo fluorescente y se van a acumular depósitos de inmunoglobulinas G, complemento C3 en los capilares del glomérulo. El cuadro clínico, aquí te dice básicamente lo que ustedes me imagino que quisieran saber, ¿no? O sea, ¿qué tipo te va a dar? ¿Nefrítico, nefrótico? ¿Qué da? Y aquí te dice, es predominantemente síndrome nefrítico en este caso. Y nos va a dar sus características, ¿no? Menciono ahí algunas características, como por ejemplo que el paciente presenta hematuria y edema, pues como ya habíamos visto, hipertensión, puede haber proteinuria no selectiva, o sea, no necesariamente va a haber mayor albúmina. Algo característico es que disminuye los niveles de complemento C3 en el 90% de los casos. Recuerden que nosotros tenemos al complemento. Y aquí cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento. Bien, no voy a leer todas porque no es el chiste de que yo las lea nada más y ya. O sea, pero ¿qué voy a hacer por ustedes? O sea, en ese sentido, que pueden leer sus farreras y complementarlo con este cuadro. Lo pueden imprimir y le pueden a completar, o si hay algo que ustedes no entiendan, lo pueden agregar. Me tomen la molestia de hacerlo. Este, y les va a servir, ¿no? Pueden leerlo. Esta página no sé por qué se repite, porque es la misma, miren. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber. Pueden preguntarme lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí te escucho. Pues es que le iba entre comentar y preguntar. Es que mientras estaba leyendo lo del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, eh, pues en el Harrison y el Farreras generalmente mencionan, sobre todo en el Harrison, creo que sí era en el Harrison donde lo vi, que mencionan que el síndrome nefrótico también se caracteriza por hipertensión. Entonces, bueno, en el Farreras, en el de semiología que nos mencionó, allá sí mencionan que generalmente pues la hipovolemia es más marcada que de una hipertensión. Entonces, no sé, me quedo con el hecho de que puede que dé alguna de las dos, o sea, que esté normal, que esté aumentado, que esté disminuida la presión arterial. Claro, buena pregunta. Sí, la mayor tendencia es que el síndrome nefrótico generalmente, por lo mismo de ese tipo fuga del capilar, pierde el líquido o plasma hacia el intersticio. En realidad da risa porque el paciente se puede ver muy hinchado, edematizado, pero porque está sacando su líquido hacia el intersticio. Pero muchas veces dentro del intravascular o volumen arterial efectivo puede estar hipovolémico o disminuido. Vamos, que si yo te dijera que hay que tomar una decisión solo por presión o no presión alta en un paciente, la verdad es que no se puede tomar una decisión pura por ver una presión arterial. Es decir, a veces los pacientes ya tienen hipertensión arterial sistémica, entonces puede tener síndrome nefrótico, pero el paciente ya tenía hipertensión antes que su síndrome nefrótico. Probablemente pueda mantenerse con la presión alta, pero eso no debería de ser el único pivote para que digamos que es nefrítico o nefrótico, sino que es un todo.
La medicina es como que tratar de juntar muchos datos para tomar una decisión sola. No un dato único y ya solo tomas la decisión con ese dato único. En español, el nefrítico se caracteriza por hipertensión, el nefrótico no, pero el hecho de que haya hipertensión en un paciente que tiene a todas luces características de nefrótico, no lo obliga a hacer que tenga la presión alta porque tenga. Perdón, lo que quiero decir es que no tomemos la decisión solo por ver la presión, pues, pero sí característicamente nefrítico alta, nefrótico normal o baja, es lo habitual. Doctor, Académicamente, alta nefrítico, normal baja nefrótico, academia, pero en realidad, vida práctica, puede estar como sea. Sí. doctor, disculpe, ¿y estaría bien clasificarlo como síndrome nefrótico con componente nefrítico? Porque pues he leído que igual existe esa clasificación cuando hay hipertensión. Claro, totalmente, totalmente. De hecho, este, eh, totalmente. De hecho, en el cuadro que yo les mencioné, yo les mostré que aparece nefrítico y nefrótico. Efectivamente, o sea, puedes decir que el paciente tiene un síndrome nefrótico con componente nefrítico, pero generalmente tomamos la decisión cuando tiene más que un solo componente de nefrítico. O sea, no sé, que esté hipertenso, que tenga eritrocitos dismórficos, ¿dale? Pero sí, sí se puede hacer. De acuerdo, No, gracias. no caigan en el error, no caigan en el error que con eso no estás haciendo un diagnóstico de una patología nosológica. O sea, no es una enfermedad, pues, nefrótico y nefrítico, no estamos hablando de una enfermedad. El nombre lo dice, el nombre lo está diciendo, es un síndrome, es un conjunto de datos clínicos y o paraclínicos que pueden tener causas múltiples. O sea, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un grupo de síntomas, signos y o datos paraclínicos que pueden tener causas múltiples. O sea, simplemente es una expresión clínica de la cual nosotros podemos investigar más y llegar ya a un diagnóstico nosológico o de enfermedad propiamente dicha. Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Estoy tratando de exportar esto, pero no sé por qué no me deja. ¿Qué les pareció? Es muy interesante, ¿verdad? O sea, este tema es sumamente interesante. Bueno, a mi parecer es muy interesante, la verdad. Ay. No sé qué pasa, no lo puedo. Ah, creo que ya, vamos a ver. Quién sabe, no me dejó, pero ahorita que pueda, se los envío. No sé por qué no me deja enviar el archivo. Quién sabe. Pero ahorita se los envío para que. Bueno, no sé, ¿tienen el archivo? No, ¿verdad? Creo que no. Voy a ver si lo puedo enviar a mi iPad. ¿Cuál, Digo, sí, doctor? a mi iPad. El cuadrito con síndrome nefrítico y nefrótico y las glomerulopatías. El de glomerulopatías ya lo mandó. El cuadro ese que les acabo de mostrar. Sí, ese sí. Sí, doctor, ya lo envió. Cuadro de glomerulopatías primarias, calidad alta. Ya lo descargué. Perfecto, está bien, está bien. Bueno, chicos, me están invitando a dar clases en otra universidad. Bueno, es que me da risa. Me mandaron un mensaje donde me dice eso, ¿no? Que si quiero dar clases en otra universidad. Pero la verdad es que me gusta mucho la UADY. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda.